Buenas tardes amigos, espero se encuentren muy bien. Estamos aquí en el módulo 3 para poder comenzar la explicación y comentar un poco lo relacionado a la carga y embalaje, y más que todo explicar cómo estas cargas deben llegar a nuestro terminal extraportuario de una mejor forma y así evitar algún problema de internación en nuestro país al momento, cierto, que se realice la desconsolidación en terminal extraportuario. Para poder avanzar en este módulo 3 vamos a trabajar por etapas o por bloque, en donde la primera etapa, cierto, vamos a tratar de mencionar y conversar en relación a el embalaje adecuado, que es lo que debe cumplir la carga que nosotros compremos al proveedor. Y este embalaje se va a elegir en relación a lo que ustedes compren. Por tanto, hay un grupo de carga general, un grupo de carga específico que, aparte de su embalaje primario, debe agregar algún elemento de protección extra, que lo vamos a ir señalando. Y en definitiva, una carga que puede considerarse como mercancía peligrosa y que en MAP Logística y Transporte nos interesa explicar porque son las baterías de litio. Y muchas personas nos han preguntado en relación a estas baterías de litio, y lo importante es explicar el rotulado y cómo se debe embalar correctamente para el proceso de exportación. En la segunda parte de empaquetado y sellado, la preocupación va en las shipping marks, en las etiquetas que debe tener cada una de sus cajas al momento de ser entregadas en el terminal extraportuario. En caso de que su proveedor no las pueda hacer o presente algún tipo de problema, el terminal extraportuario de nosotros, independiente del lugar de origen del mundo, pueden realizar esta gestión, la gestión de reembalar, etiquetar con un costo asociado, pero disminuyendo la posibilidad de que su carga quede como sobrante o faltante en el terminal extraportuario en San Antonio o Valparaíso. Y por último, la idea es un poco recordar alguna terminología o saber qué tipo de kilogramo o cómo calcular el metro cúbico al momento de que ustedes puedan recoger la liquidación del embarque, las facturas del embarcador, las facturas del terminal extraportuario, y ustedes puedan, cierto, visualizar y definir y confirmar el valor que ellos nos cobran en relación al metro cúbico. La idea es un poco recordar este cálculo. Entonces, el primer grupo que va en relación en cómo elegir el embalaje adecuado, vamos a comentar tres grupos de productos que en la actualidad estamos trabajando. Un grupo que se considera como mercancía general, que colocamos unos audífonos que no presentan ningún tipo de problema, y que para ese audífono el embalaje es primario, que es la primera cobertura o la primera capa de protección que tiene este audífono al momento que se compra con el proveedor, y el proveedor cumple la función mínima que debe hacer, que es embalar el producto de acuerdo al transporte que nosotros realicemos. Por tanto, sería el embalaje primario, y un embalaje externo, que sería la caja final con la cual se mete en el contenedor y con la cual llega a nuestro país. Ese es un primer bloque que es de mercancía general, que no presenta ningún tipo de problema en su embalaje. Luego tenemos los productos que sí son frágiles, que sí son perecibles, que sí tienen una fecha de caducidad y que necesitan algún elemento de protección intermedia para evitar que esto se quiebre o que llegue en pésimas condiciones. Y también vamos a hacer mención a estos elementos y cómo en la actualidad se ocupan en MAP Logística y Transporte. Y el tercer grupo es de mercancías peligrosas. Ya en MAP Logística transportamos desde el explosivo, ¿cierto?, hasta el IMO 9. Recordemos que esta es una clasificación que va del 1 al 9 sin importar, ¿cierto?, las características de cada carga. Todas son consideradas como mercancía
peligrosa, pero la particularidad del IMO 9 o del grupo 9 es que no fue posible clasificarlos dentro de los 8 grupos anteriores. Por tanto, es en este grupo 9, que se denomina misceláneo, es donde podemos encontrar las baterías de litio. Y estas baterías de litio me interesa conversar un poco porque son los productos que usualmente nos piden transportar. Por ende, elegir el embalaje el embalaje adecuado para transportar su carga va a depender única y exclusivamente del tipo de producto que ustedes quieran transportar. Habíamos mencionado 3 etapas o 3 fases de embalaje que se deben cumplir sí o sí obligatoriamente dependiendo del tipo de producto. El primero es el embalaje interno, que es la primera cobertura que tiene su producto para evitar que se moje, que se manche, que se rompa con facilidad. El segundo es un elemento de protección que por lo general puede cumplir la función de primera capa del producto, pasar a ser un embalaje primario o simplemente combinarse y colocarse dentro del embalaje primario y el embalaje externo, que también vamos a dar algunos ejemplos súper claros. Y el embalaje externo es el embalaje final con el cual su carga debe ser correctamente etiquetada y sellada, porque es ese embalaje para nosotros el más importante, porque es el que sufre de alguna forma el tiempo de tránsito y los movimientos que se sufre durante el transporte del contenedor, ya sea subirlo al camión, bajarlo en puerto de origen y nuevamente el handling de colocar eso sobre el barco ya genera un movimiento extra dentro del contenedor, y eso debemos duplicar ese movimiento cuando llega a nuestro país. Por tanto, estos 3 tipos de embalaje, la función específica que van a cumplir es de proteger y cuidar su carga. Esta carga, ¿cierto? En el módulo 3, que vamos a hablar de la carga y embalaje, hay un embalaje interno que, como lo comentamos anteriormente, es la primera capa que tiene su producto de protección y que se debe establecer en la negociación con su proveedor. Tal cual usted incluyó estos puntos importantes que comentamos en el capítulo 1 y 2, es trascendente que usted le pida al proveedor una fotografía o características de su embalaje. ¿Y por qué es tan importante de comentar esto con su proveedor? Porque en definitiva ellos van a ofrecer colocar el sello de su empresa o estampar algún diseño en su producto, y esto puede generar un costo, y téngalo por seguro que el proveedor va a agregar un delta al producto inicial para que eso se pueda concretar. Y muchas veces cuando esto sucede, me atrevería a decir que es importante a proceder, ¿cierto?, al envío de esa muestra, ya con el estampado y con el logo correcto, para ustedes recibirlo en sus manos y poder chequear que eso realmente funciona y proceder a realizar el estampado completo de sus productos. Ya, la idea es que ustedes puedan ver las cargas que nosotros traemos y que sean imágenes reales. En la parte izquierda ustedes pueden ver un set de toallas. Ya, este set de toallas fue comprado por uno de nuestros clientes y pagó esta personalización del embalaje. O sea, pidió el estampado con el nombre y pidió una caja, ¿cierto?, algo más sofisticada, y que me da a entender que va a ser con la cual va a comercializar su producto acá en nuestro país. Y ese embalaje, esa caja de cartón, ¿cierto?, va a ser el embalaje interno y la primera capa que va a proteger el producto de que este se manche o se moje con facilidad. En el lado derecho vemos otro ejemplo claro, que son copas de cristal. Tenemos la caja de cartón y la subdivisión que ya está cumpliendo un embalaje interno y una protección, pero estos vasos de cristal van a tener un segundo, o tal vez esta burbuja que los va a envolver va a ser el embalaje primario, y existen elementos de protección o revestimiento que la función principal es brindar protección extra en el transporte internacional. O sea, volviendo al ejemplo anterior, las copas,
van a ser envueltas en esta burbuja que van a minimizar la posibilidad de que se quiebren con el movimiento extremo que pueda estar sobre el contenedor. Ese es un ejemplo real que nosotros en MAP Logística aplicamos porque traemos ciertos tipos de productos. Es importante utilizar la viruta o la espuma o muchas veces la vermiculita. Ya nosotros en MAP Logística hacemos muestras, enviamos muestras de exportación desde nuestro país hasta Estados Unidos, Australia, Canadá, a laboratorios para hacer el análisis tanto de suelo sólido como de agua subterránea. Y esta agua subterránea se coloca en un flask, en un recipiente plástico, se introduce sobre la caja de cartón y luego, ¿cierto?, se aplica la vermiculita, que es una especie de arena, de gravilla, que su función va a ser minimizar el movimiento del flask y evitar que este se derrame. Por tanto, ese es un elemento de protección o revestimiento. Tenemos que recordar que estos elementos que van a proteger o dar una protección extra a nuestros productos van a costar cierto dinero, por tanto deben de contemplar este tipo de elementos en caso de que lo necesiten, junto con el costeo final de la operación. ¿Ya? Y lo último, el último embalaje se denomina externo, que es el embalaje que se utiliza en el transporte ya internacional de la carga. Con este tipo de embalaje es el que se recibe en nuestra bodega y es con el cual nosotros procedemos a consolidar la carga. Por eso este embalaje es el más importante a mi punto de vista, porque debe ir correctamente sellado y etiquetado. Recordemos que en unos minutos más vamos a explicar cuál es la importancia de que estas etiquetas, de que este cierto correcto sellado vengan en sus cajas, ¿ya? La idea es que ustedes puedan determinar la importancia de este proceso. Como comentamos anteriormente, la idea de MAP es que ustedes puedan ver fotografías reales y en la parte izquierda están viendo una caja de cartón de doble faz en donde el proveedor ya al momento de fabricar sus cajas, porque son estándar, tienen una suerte de etiqueta, de sello, ¿cierto?, que están impresos en la caja. Por tanto, el proveedor con un plumón va marcando, ¿cierto?, y escribiendo lo que necesita en relación a la carga que está siendo incorporada para ese embarque en particular. Ahora, a mi punto de vista, ahí hay que agregar cierta información que más adelante vamos a entregar. En el lado derecho, ustedes pueden apreciar una carga full container, que son vidrios, ya vidrios hechos a medida, vidrios templados, donde la primera capa es el plástico con burbujas. Hay unos elementos amortiguantes entre la capa plástica de burbujas y la caja de madera, y posteriormente el embalaje externo son esas cajas de madera que vienen correctamente fumigadas o también pueden ser de madera tratada. Cabe señalar que ustedes pueden observar en la parte derecha una eslinga, unos lazos, ¿cierto?, con los cuales estas cajas de madera se atrincan contra el contenedor y también pasan a ser un elemento o un revestimiento para evitar que su carga sufra daño. Por tanto, también se puede considerar como un elemento de protección. Lo importante, en definitiva, en la primera sección que vimos de este módulo, es que ustedes puedan identificar el embalaje primario, los elementos que van a permitir asegurar o minimizar el riesgo de que su producto se quiebre, y el embalaje externo o final con el cual su carga llega al terminal extraportuario y se desconsolida. Es en esta etapa final, en este embalaje externo, es donde en este segundo parte importante del módulo 3 vamos a hacer un esfuerzo a mostrar información real de cómo pretendemos que su carga llegue a nuestro terminal. Y eso básicamente se va a demostrar en un correcto etiquetado, en una correcta shipping marks. Y vamos a también hablar del rotulado de la mercancía peligrosa, como ya
lo habíamos comentado anteriormente. El Shipping Marks es una etiqueta visible que se debe pegar en cada una de las cajas o bultos y que cumple la función de identificar esa carga para ustedes como consignatario en Chile. Este rótulo, este Shipping Marks, no es necesario que sea tan estricto o cumplir algún tipo de formato en especial. O sea, puede ser emitido en un papel adhesivo para pegarlo directamente en la caja o en la redma, ¿cierto?, de la impresora y pegado con scotch, o simplemente con un plumón sobre la caja, como vimos en el ejemplo anterior. Lo importante y trascendental es que la escritura sea completamente clara. Como ustedes pueden ver, vemos otra vez un ejemplo real de cómo llegan las cajas a nuestro terminal extraportuario y que están correctamente embaladas, inclusive tienen un suncho ahí cada caja para evitar que esta se desarme. Sin embargo, a las cajas mostradas anteriormente yo añadiría algún tipo de información trascendental que pueda identificar de mejor forma estas cajas. Por ejemplo, el nombre de su empresa o el RUT, o simplemente, si el proveedor no lo hace o se olvida, una marca, ¿cierto?, que podamos nosotros identificar en la factura o en el packing list, va a ser importante y trascendental para identificar estas cajas. Recordemos que en el proceso de exportación nacen muchos documentos, como el house bill, como la factura pro forma, como el packing list y el certificado de origen, y en cada uno de ellos va una marca especial, el número de factura, el modelo de su producto, y esa información también puede ser incorporada en la caja y ser añadida como una marca. Y otra cosa que es importante es la numeración. Si ustedes tienen 5, 10, 15 cajas, la idea es que la rotulación sea consecutiva. 1 de 10, 2 de 10, 3 de 10, ¿cierto?, consecutivamente, o simplemente colocar el número correlativo en cada caja. 1, 2, 3, 4, de esa forma podemos identificar la cantidad de cajas que llegan en el contenedor junto con la información que tiene la documentación de embarque. ¿Ya? Comentamos que este proceso es muy importante y cumple, ¿cierto?, la función fundamental es identificar la carga al momento de que se realiza la desconsolidación. Recordemos que cuando llega el barco a Puerto de San Antonio o Valparaíso, hablando de carga consolidada, se genera un programa de descarga del barco, y este programa de descarga del barco va a dar la posibilidad de que su contenedor se dirija y se entregue en un terminal extraportuario, y ese terminal nos va a entregar una fecha y una hora de desconsolidación, y es en ese momento en donde las Shipping Marks y las marcas que visualizamos anteriormente nos van a servir para identificar correctamente los bultos, sacarlos del contenedor y que la papeleta de recepción de carga indique los bultos correspondientes y no tengamos ningún tipo de problema al momento de la importación. Básicamente esa es la función que cumple las Shipping Marks para carga LSL. Recordemos que para el full container, donde podemos tener 1 o 2 proveedores para un consignatario en específico, no es necesario la marca en las cajas porque ese contenedor llega y se descarga directamente, ¿cierto?, en bodegas del consignatario, salvo de que exista algún tipo de fiscalización o aforo, pero eso es un caso particular. Las Shipping Marks van a ser siempre muy útil para la carga LSL y que nos va a poder ayudar en la distinción de todas las cargas y de todos los consignatarios que vienen dentro de un contenedor, poder retirarla de nosotros sin ningún problema. ¿Ya? Lo que ustedes pueden ver, ¿cierto?, en esa imagen es una caja que está pésimamente etiquetada. ¿Ya? Esa etiqueta que pone el proveedor en definitiva no tiene ninguna utilidad porque no genera ninguna diferenciación con las que puedan venir dentro del contenedor. Por tanto, lo importante y trascendente es que ustedes puedan identificar y se den cuenta que ese tipo de marca no nos sirve para este proceso.
Hablamos en un momento de la rotulación correcta de la mercancía peligrosa. En este caso, el IMO 9, que es el misceláneo, va a incluir estas baterías de litio de metal. ¿Y cómo vamos a identificar esto? A través de la ficha técnica. La ficha técnica o MSDS, que es la ficha que cada producto tiene para identificar si es mercancía peligrosa o no. En definitiva, esa ficha nos va a permitir identificar en el punto 14 de esa ficha qué tipo de carga peligrosa es, en qué grupo se clasifica. Hay unos riesgos secundarios que más abajo se mencionan, que eso da para un capítulo especial, y nos asignan un código, un número, que es el 3090. El UN o NU, ya el NU es Nation Unit, ya las Naciones Unidas. El tema es que cierta identificación del UN de las Naciones Unidas va a identificar que ese producto es mercancía peligrosa, por tanto con ese código se identifica a esta batería. Y cuando nosotros realizamos el transporte internacional de carga, debemos de rotular correctamente el embalaje. Primero que todo, estimar en la ficha técnica qué tipo de embalaje se necesita. Recordemos que hay un compendio para mercancía peligrosa, ya sea marítimo o aéreo, que nos indica el tipo de embalaje que debemos usar. Embalaje primario y secundario o final, como ya lo repasamos hace unos minutos atrás. Y junto con esto nos obliga a poder rotular y etiquetar la carga de una mejor forma. Y las etiquetas son las que ustedes pueden ver en la imagen. Ese es el color correcto y cumplen con un tamaño específico. Ya en definitiva, si ustedes quieren transportar algún tipo de mercancía peligrosa, vamos a tener que identificar en qué grupo se clasifica, cuál es el UN y en definitiva el tipo de embalaje que debemos utilizar correspondiente al compendio. ¿Ya? La última parte de este módulo 3 me interesa que ustedes puedan repasar o de alguna forma saber cómo ubicar su carga, ¿ya? Cómo se debe hacer el cálculo correcto de sus metros cúbicos. En el aéreo, en el transporte aéreo, siempre va a ser por kilogramo o volumen, y en el marítimo y terrestre por tonelada o metro cúbico. Siempre va a ser el más alto y considerar un valor mínimo. Por tanto, la idea es que si nosotros traemos un transporte marítimo, podamos optimizar el valor. En el caso de MAP Logística tenemos una tarifa de $95 por tonelada metro cúbico con un mínimo de 150. Ya esto quiere decir que si yo quisiera optimizar ese valor mínimo, podría embarcar hasta 1.57 metros cúbicos y el valor sería igual a que si yo embarque un 0,1 o 0,2 metros cúbicos. Ya ahí va el tema de la optimización. Tratar de utilizar todos los metros cúbicos disponibles a partir de un valor mínimo. Eso va también en relación con la cantidad de dinero que tengamos en nuestros bolsillos. Me refiero a que si queremos incrementar los metros cúbicos y la cantidad, vamos a tener que de alguna forma invertir, guardar dinero y echar más producto al carrito de compra para poder incrementar ese volumen y así optimizar el transporte. El kilogramo que siempre se utiliza en el transporte internacional es el gross weight, o el peso bruto, que es el peso de su mercancía más todos los embalajes que vimos anteriormente. El primario, los elementos de protección en caso de que lo necesiten, y el embalaje final. Y es en este embalaje final, el definitivo, con el cual llega su carga a nuestro puerto, nuestro querido Chile, es con el cual también se van a calcular los metros cúbicos, que es la medida de su carga. Ya en definitiva, lo que vemos en la figura es la caja. Es la caja de cartón como unidad normal, simple, común, que utilizamos a diario, y básicamente podemos ver el largo, el alto y el ancho, ¿cierto? Eso es lo que pasaría a conformar el metro cúbico, ¿ya? Y los kilogramos, ¿cómo lo obtenemos?
pesando su carga. O sea, el proveedor en la balanza que tiene va a colocar toda su caja, todas sus cargas y nos va a entregar un kilogramo que va a ser el real. Y en este caso, esas mismas medidas como peso las va a recepcionar nuestro terminal, pero nuestro terminal va a hacer lo propio, las va a medir y las va a pesar para poder obtener un VGM, un Verified Gross Mass, que la naviera sí o sí lo necesita para el contenedor completo. Por tanto, lo necesitamos corroborar a partir de la información que nos llega del proveedor. Y el volumen es el metro cúbico. Pero ojo que en Estados Unidos se trabaja con pulgadas y con libras, por tanto hay que buscar un convertidor de medida y cubicar en metro cúbico. Si tenemos unas medidas como las que indicamos aquí en la información, tenemos 78 por 45 por 65. Siempre las medidas, amigos, siempre son largo, ancho y alto. Cuando ustedes vean 3 medidas y no tengan la información de si es el largo, ancho y alto, esa es la nomenclatura y ese es el orden, ya, para que ustedes lo puedan comprender. Largo, alto y ancho. En este caso son en centímetros, por tanto dividimos cada una de las unidades por 100 para transformarla a metro. Por tanto, las nuevas medidas son 0,78, ¿cierto? 0,45 y 0,65. De esta forma la multiplicamos y obtenemos un 0,22 metros cúbicos para esa caja. Si tenemos caja estándar y compramos 10 cajas o nuestros productos se embalan en 10 cajas, multiplicamos esa caja estándar por 10. Si las cajas corresponden a distintas medidas, obligatoriamente tenemos que hacer el cálculo de largo, ancho y alto de cada una de las cajas para hacer la sumatoria total. En definitiva, amigo, como resumen, ¿cierto?, de este capítulo, el tipo de carga que ustedes compren, ya sea general, ya tenga algún tipo de especial, sea especial para el transporte internacional, cumpla con alguna característica de fecha de vencimiento, de caducidad, necesite control de temperatura o sea clasificada como mercancía peligrosa, vamos a tener que incurrir en un valor extra para el embalaje, y dependiendo del tiempo que nosotros necesitemos tener ese producto en Chile, la urgencia y el dinero que tengamos en nuestros bolsillos, nosotros como MAP Logística, ¿cierto?, podemos de alguna forma informar y orientar al tipo de transporte que ustedes necesiten para su carga. Por tanto, nuevamente en este capítulo 3 damos a conocer que dependiendo del tipo de carga que ustedes transporten, van a ser el medio, ¿cierto?, por el cual ustedes puedan traer su carga a nuestro país, ¿ya? Prontamente, amigos, nos vemos en el módulo 4, que ya entramos de lleno a lo que es la logística, transporte internacional, contenedores, aeropuertos y muchas otras cosas, amigos. Así que buenas tardes, buenos días, que estén muy bien, chiquillos, y cuídense.